Señor Presidente del Congreso de la República, señor Premier, señores ministros de Estado, señores congresistas, dignos invitados a este plenario del Congreso de la República. Conforme al artículo 145 y 80 de la Constitución, vengo a sustentar el presupuesto institucional del Poder Judicial. Nuestro presupuesto básicamente se sustenta en 4 ejes centrales. Primero, acceso efectivo a la justicia, transparencia y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios, la eficiencia, modernidad y fortalecimiento de la gestión institucional. Por otro lado, dentro del primer eje, tenemos que la importancia de asignar un presupuesto adecuado para la administración de justicia y la consolidación de la democracia, la promoción de la paz social y la mejora de las inversiones y competitividad en el país mediante una justicia eficiente, transparente, oportuna, accesible y predecible. Se apreciará de manera comparativa otras asignaciones presupuestales al Poder Judicial de la región para analizar en nuestro país la participación de la institución que represento en el presupuesto general de la República. Se brindará en el primer eje central también algunos datos relevantes sobre nuestros órganos jurisdiccionales. En el segundo eje expondremos la eficacia de la ejecución presupuestaria del Poder Judicial en el presente año en relación a otras entidades del Estado, los principales logros obtenidos y el cumplimiento de las metas para la optimización del servicio de justicia en el marco de la Ley 30.125. Como tercer eje, también expondremos la insuficiencia del presupuesto asignado que impediría el cumplimiento óptimo de nuestros objetivos institucionales, con lo que se justifica la demanda adicional propuesta y que asciende a 410 millones de soles. Por otro lado, en este tercer eje, la propuesta de artículos a ser incorporados en la Ley del Presupuesto General de la República. Como cuarto eje, el pliego correspondiente a la Academia de la Magistratura para el año fiscal 2016. En el marco de la Ley 28821, la ley de coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la programación y formulación del presupuesto institucional del Poder Judicial, tenemos que el Poder Judicial, a través de una resolución administrativa, solicitó un presupuesto de 2.921 millones de soles. Frente a esta solicitud y en el marco de la Comisión Mixta Poder Judicial y Ejecutivo, se asignó por el Poder Ejecutivo un monto de 1.803.6 millones de soles. Es decir, de lo propuesto por el Poder Judicial de 2.921 millones, solamente se ha asignado por el Poder Ejecutivo el 61.7%, que consideramos totalmente insuficiente. Demanda real de gastos del Poder Judicial. Cuando nosotros propusimos este monto presupuestario de 2.921 millones de soles, esencialmente lo sustentamos en los ejes acceso efectivo a la justicia, transparencia, lucha contra la corrupción, eficiencia y modernidad, fortalecimiento de la gestión institucional y fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios. ¿Y cuál es la importancia, señor Presidente del Congreso, para asignar un presupuesto adecuado para la administración de justicia en el Perú? Para este análisis es importante tener en cuenta 4 o por lo menos 3 dimensiones, y dentro de ellas
una primera dimensión política jurídica. Una correcta administración de justicia comporta el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, limita y corrige el ejercicio abusivo del poder y combate la corrupción. En esta dimensión política y jurídica, cuando se imparte correctamente la justicia, se consolida el sistema democrático, pero en cambio, si no hay esta correcta impartición de justicia por diversos factores, dentro de ellos una insuficiente asignación presupuestaria, tenemos que hay una debilidad institucional y por tanto una baja en la competitividad. En el plano de la dimensión social tenemos que una correcta administración de justicia promueve la paz e inclusión social, atención a las poblaciones vulnerables, reduce la delincuencia y genera bienestar general. Cuando esta correcta impartición de justicia es positiva, promueve la paz social y la seguridad ciudadana. Pero cuando es incorrecta, como acabo de reiterar, por muchos factores puede devenir en incorrecta, entonces se genera inseguridad y conflictividad. En una tercera dimensión económica, una correcta impartición de justicia promueve y facilita las transacciones comerciales, fomenta el cumplimiento de contratos y la seguridad jurídica, promueve la inversión y la reducción de la pobreza e informalidad. En esta dimensión económica tenemos que una correcta impartición de justicia mejora las inversiones y la competitividad. Caso contrario, se limitan las inversiones y se reduce la competitividad. Recordemos, señor presidente del Congreso de la República, que en el plano de la competitividad, nuestro país ocupa a nivel latinoamericano el segundo puesto. Pero cuando analizamos uno de los 10 indicadores para formular esta competitividad en el rubro cumplimiento de contrato y ejecución de resoluciones judiciales, descendemos al puesto 35. Es decir, que no hay una eficiencia, una eficacia en el sistema judicial y, como veremos, entre otros factores, fundamentalmente por una insuficiente asignación presupuestaria. Cuando hablamos de una justicia eficiente, transparente, oportuna, accesible y predecible, comporta tener en cuenta fundamentalmente 3 herramientas. Por un lado, reformas legislativas. En segundo lugar, aplicación de nuevas tecnologías y luego inversión en recursos humanos y materiales. En el plano de las reformas legislativas, el Poder Judicial viene implementando la reforma procesal penal. En la fecha actual se ha implementado en 27 distritos judiciales la reforma procesal penal. También se está implementando la reforma procesal laboral. Actualmente se ha implementado en 18 distritos judiciales del país. Asimismo, se viene aplicando la Ley 30.077 contra el crimen organizado. Y últimamente se ha expedido el decreto legislativo 1194 sobre proceso inmediato para flagrancia delictiva, que, como lo habíamos mencionado y lo habíamos indicado al señor ministro de Economía y Finanzas, se requiere financiar esta ley, que entrará en vigencia en los próximos días, específicamente el día 29 de diciembre próximo. El Poder Judicial ha solicitado la suma de 34 millones de soles para financiar este decreto legislativo 1194 que regula el proceso inmediato para delitos flagrantes. Si tenemos en cuenta que la carga procesal a nivel nacional en los juzgados penales asciende a un 55% en 2 delitos, omisión de asistencia familiar y peligro común por conducción en estado de ebriedad. Estos 2 delitos que comportan el 55% de carga procesal, que antes se tramitaban y resolvían
aproximadamente en 10 meses o un año, ahora tendrán que resolverse en 1 o 2 semanas. Es decir, que se formará un cuello de botella y esto comporta un riesgo, pues, para la aplicación eficiente de este decreto legislativo. Esto nos ha llevado, entonces, por un lado, a solicitar formalmente ya al Ministerio de Economía y Finanzas una demanda adicional de 34 millones de soles. Pero, por otro lado, el Poder Judicial y los jueces del Perú se vienen capacitando para la implementación de este decreto legislativo, ¿no?, a través de jornadas de capacitación y de talleres, y también en la formulación de documentos y manuales y reglamentos para una mejor coordinación en la aplicación de este decreto legislativo dirigido a afrontar la delincuencia común en el plano de los procesos inmediatos y los delitos flagrantes. Una segunda herramienta, como había indicado, es la aplicación de las nuevas tecnologías. Actualmente venimos implementando el sistema de notificación electrónica. Hemos implementado en 6 distritos judiciales y actualmente se viene implementando en Lima Metropolitana. Este sistema de notificación electrónica se viene aplicando para todos los procesos judiciales y para todas las instancias. La meta es que a octubre del 2016 se implemente en los 33 distritos judiciales, en la Sala Penal Nacional y en la Corte Suprema de Justicia de la República, tanto en los procesos contenciosos como procesos no contenciosos. Asimismo, también se viene implementando un sistema de alerta para evitar las prescripciones penales. Este plan piloto se viene implementando en Ventanilla, en el Distrito Judicial de Ventanilla. También se viene implementando aplicativos informáticos referidos a remates judiciales electrónicos, depósitos judiciales electrónicos, registro biométrico digital, software para firmas digitales, videoconferencias para procesos penales y procesos judiciales en general y evitar la frustración de audiencias, sistema de embargos electrónicos bancarios, entre otros. Una tercera herramienta imprescindible para tener este servicio de justicia eficiente, accesible, oportuno y transparente es, por un lado, la inversión en recursos humanos y materiales. Sin embargo, como vemos, en el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo y presentado al Parlamento, al Congreso, para su aprobación, no se ha considerado ningún incremento, ninguna mejora remunerativa para los trabajadores. Este punto es primordial, es de primer orden, es prioritario para nuestra institución la mejora de las condiciones económicas de los trabajadores. Por otro lado, también en este plano de inversión de recursos humanos y materiales se requiere la creación de más órganos jurisdiccionales. Sin financiamiento para proyectos de inversión no tendremos desarrollo en el Poder Judicial. Entonces, si nosotros tenemos que, por un lado, estamos implementando reformas legislativas, estamos aplicando las tecnologías de información al sistema judicial, pero no tenemos una adecuada inversión en recursos humanos y materiales, estamos construyendo un puente a medias, un medio puente, es decir, caminamos hasta cierta parte y luego tenemos el abismo. Por otro lado, el Poder Judicial en América Latina, en este contexto, tenemos algunos datos importantes, relevantes que mencionar. En cuanto a las asignaciones presupuestarias, en Costa Rica se asigna al menos el 6% de los ingresos ordinarios. En Guatemala, no menor al 2% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado. En Honduras, no menor al 3% del presupuesto de ingresos corrientes. En Nicaragua, no menor al 4% del presupuesto general de la República. En Panamá, no es inferior al 2% de los ingresos corrientes del gobierno central. En Paraguay, no es inferior al 3% del presupuesto de la administración central. Y en Venezuela no es menor al 2% del presupuesto ordinario nacional. ¿Y qué sucede en el contexto nacional? Tenemos cuál es la participación del presupuesto general de la República con relación al presupuesto del Poder Judicial. Desde el año 2010
al año 2016, tenemos que en estos 6 últimos años tenemos que la asignación presupuestaria descendió de 1.57% en el año 2010 al 1.30% en el año 2016, que es la asignación presupuestaria que el Ejecutivo propone al Congreso de la República. Asimismo, cabe destacar que en el presupuesto institucional de apertura del pliego del Poder Judicial tenemos, por un lado, que comparar el gasto corriente con el gasto de capital. Entre el año 2011 y el 2016 hay una tendencia promedio de asignar un 96% en promedio y aproximadamente para gastos corrientes y un 3%, salvo el año 2012, un 3% en promedio, ¿no?, para gastos de capital. Esto significa que si el promedio en los últimos años para asignar al Poder Judicial es como gasto corriente el 96% y como gasto de capital el 3%, esto significa técnica y llanamente que se asigna al Poder Judicial un presupuesto de sobrevivencia institucional, un presupuesto totalmente insuficiente. Y esta tendencia, salvo en el año 2012, se mantiene en los 3 últimos años, sobre todo como se ve en el cuadro asignado. Es el siguiente cuadro, por favor. Órganos jurisdiccionales. El Poder Judicial actualmente tiene 2.252 órganos jurisdiccionales, de los cuales 1.988 son órganos permanentes y 264 órganos jurisdiccionales transitorios. Porcentualmente, esto significa que el 12% está constituido por órganos jurisdiccionales transitorios y el 88% por órganos jurisdiccionales permanentes. Jueces del Poder Judicial. Por otro lado, comparativamente, ¿no?, si por un lado tenemos los órganos transitorios permanentes, por otro lado tenemos los jueces titulares provisionales y supernumerarios. En este contexto tenemos en el Poder Judicial que tenemos un total de 2.929 jueces. De esta cantidad, titulares son 1.678. Provisionales 396 y supernumerarios 855. En términos porcentuales significa que titulares el 57%, provisionales el 14% y supernumerarios el 29%. Esto significa que en el Poder Judicial hay un porcentaje importante de jueces supernumerarios. ¿Y cuáles son esos jueces supernumerarios? Son abogados que son llamados de sus estudios para desempeñar la función jurisdiccional en forma transitoria, temporalmente, hasta que se designe a un juez titular o a un juez permanente, porque no hay la capacidad institucional de los órganos competentes para designar a titulares, ¿no?, o, en su caso, a provisionales. De tal manera que, como ustedes saben, a veces ocurre que efectivamente los jueces supernumerarios, ¿no?, tienen una serie de errores, ¿no?, que son apreciados y que son vistos como resoluciones incoherentes, arbitrarias y hasta abusivas. Precisamente porque el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando convoca a concurso, solamente aprueba al 10, 15 o 5% en su caso y desaprueba a un alto porcentaje. Obviamente, las raíces de este problema, ¿no?,
es obvio, proviene desde las propias universidades. Es necesario también tener en cuenta cuál es el nivel de ejecución presupuestaria y proyección al cierre del 2015 en el Poder Judicial. En el presupuesto, en el PIA, se asignó para el 2015 1.694 millones de soles. A noviembre del 2015, en el PIN, proyecto o presupuesto institucional modificado, se tuvo 1.857 millones de soles. El avance al 23 de noviembre significa el 83.82 y la proyección al cierre del 2015 es de 98.99%. Esa es nuestra proyección. La ejecución presupuestaria al primer semestre alcanza el 43.65% de avance y se estima que al finalizar el presente ejercicio fiscal se obtendrá el 98.99%. ¿No? Esto significa que, de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Economía y Finanzas, existe un buen nivel de desempeño institucional en el Poder Judicial. Por otro lado, en el ranking de ejecución a nivel sectorial, al 23 de noviembre del 2015, tenemos que, analizando y tomando como fuente la consulta amigable del MEP, al 23/11 del 2015, tenemos que el Poder Judicial lidera la ejecución presupuestal en un 83.6% de avance. En segundo lugar, Ministerio del Interior, 82.6%, Ministerio Público, 82.4%, Tribunal Constitucional, 82.1%, Energía y Minas, 81.8%. Ustedes ven en el cuadro, ¿no?, la relación parcial de los entes importantes y el avance en la ejecución presupuestal. Entonces, tenemos que el Poder Judicial viene liderando la ejecución presupuestal. Y esto significa una eficiente gestión y una eficiente ejecución del gasto presupuestal. ¿Cuáles son los logros del año 2015? Podemos destacar, entre otros, los siguientes. En el Poder Judicial tenemos, como dije hace un momento, una reforma procesal penal. Por un lado, se viene implementando el nuevo Código Procesal Penal en 27 distritos judiciales de los 33. Por otro lado, la resolución 013/2015 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone que en toda resolución en donde se declara la prescripción de la acción penal debe establecerse, tomando una línea de tiempo, las causales de dilación que han determinado la prescripción para establecer en su caso, mediante el órgano de control competente, la responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar. Asimismo, se viene implementando en Ventanilla, en el Distrito Judicial de Ventanilla, el aplicativo sobre alerta de los plazos de prescripciones penales. En la reforma procesal penal tenemos que se ha implementado actualmente en 18 distritos judiciales y como muestra del éxito de esta reforma tenemos que se ha reducido el tiempo de los procesos en un proceso laboral ordinario de 156 días en el 2014, se ha reducido a 119, en un proceso laboral abreviado de 103 días, en el 2014 se reduce a 85 días en agosto del 2015. En cuanto a producción jurisdiccional y acceso y calidad de justicia, tenemos que se ha resuelto 1.058.686 expedientes en las 33 cortes a octubre del 2015 y 32.061 por la Corte Suprema a septiembre del 2015. Asimismo, al 31 de octubre del 2015, la producción judicial se ha incrementado en 3.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Se ha avanzado en la sistematización de jurisprudencia y buscador de normas jurídicas aplicables a casos concretos. Ha habido un mayor desarrollo de plenos jurisdiccionales
tanto a nivel supremo, distritales, regionales y nacionales. También se ha establecido lineamientos en justicia de paz, justicia intercultural e implementación de las 100 reglas de Brasilia para poblaciones vulnerables, y que precisamente el día de hoy, en horas de la tarde, se ha inaugurado el 4º Congreso Internacional de Acceso a la Justicia, aplicación de las 100 reglas de Brasil, aplicable a las poblaciones vulnerables. También dentro de los logros del 2015 tenemos que se viene implementando los procesos inmediatos de flagrancia delictiva, y esto de acuerdo, como dije anteriormente, en aplicación del Decreto Legislativo 1194, que establece una normatividad modificada para afrontar el problema de la delincuencia común. Lucha frontal contra la corrupción, se ha fortalecido la OSMA y las ODESMAS, control interno, se ha modificado los reglamentos disciplinarios y el reglamento de organización y funciones de la Oficina de Control de la Magistratura. Y se han modernizado los equipos, los sistemas de información y los registros disciplinarios. En cuanto a las notificaciones, había mencionado también la notificación, el sistema de notificaciones electrónicas en el Poder Judicial, en donde a través de la implementación de este sistema tenemos como meta reducir el tiempo de los procesos entre el 35 al 45% en todo tipo de procesos. De acuerdo a la Ley 30.125, se dictó la Resolución Administrativa 110/2015 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y se estableció metas específicas y concretas de acuerdo al mandato expreso de esta ley. A nivel de producción, se propuso como meta incrementar 2.5 de la cantidad de procesos judiciales resueltos. En cuanto a la especialización, la implementación del nuevo Código Procesal Penal en las Cortes Superiores de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Junín. Y en el plano tecnológico, la implementación del sistema de notificación electrónica en las Cortes Superiores de Lima Norte, Ica y Moquegua. Estas metas específicas, ordenadas por mandato de la ley, han sido cumplidas exitosamente a octubre del 2015, lo que corrobora también la eficiencia en la gestión dentro del Poder Judicial. Ahora bien, para evaluar los factores de desempeño institucional, tenemos que debe tenerse en cuenta, por un lado, la capacidad de ejecución y la capacidad de gestión. En cuanto a la capacidad de ejecución, como hemos visto, a nivel nacional, a nivel sectorial, el Poder Judicial tiene un avance actualmente del 83.6%, liderando la ejecución presupuestal en todos los sectores y entes estatales, siendo que el promedio de ejecución presupuestal en todas las entidades es de 74.2, es decir, que tenemos 9 puntos por encima del promedio de la ejecución presupuestal. Asimismo, en cuanto a la capacidad de gestión, se mencionan logros y metas alcanzadas. En conclusión, tenemos un Poder Judicial con un buen desempeño institucional de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto al presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo para el año fiscal 2016, ascendente a 1.803.6 millones de soles, esta asignación resulta por demás insuficiente. Y esta insuficiencia no nos permite financiar adecuadamente una mejor operatividad de los programas sujetos a presupuesto por resultados, tampoco una implementación adecuada del presupuesto por resultados tributario, ni el fortalecimiento de la reforma procesal penal en cuanto a las reformas ya establecidas, implementadas en los anteriores distritos judiciales. Y tenemos en el cuadro una serie de ítems que no
estamos en posibilidad de cumplir adecuadamente, precisamente por esta asignación deficiente propuesta por el Ejecutivo al Congreso de la República. Sí, señor presidente, el tiempo de los 30 minutos ha concluido. Sin embargo, veo que todavía tiene más material que exponer. ¿Cuánto tiempo solicitaría para concluir? Señor presidente, requeriría aproximadamente de unos 8 a 10 minutos porque también tengo que sustentar el presupuesto de la Academia de la Magistratura, que es un pliego aparte. 8 a 10 minutos. Por favor, ampliación del tiempo. 10 minutos. Muy amable, señor presidente del Congreso de la República. En cuanto, como decíamos, solamente se ha asignado el 61.7% de lo solicitado por el Poder Judicial. Y esto nos ha llevado a entablar una demanda adicional ante el MEP, ¿no? Y esta demanda adicional asciende a 410 millones de soles. Tenemos entonces que si inicialmente el Poder Judicial solicita 2.921 millones de soles y el Ministerio de Economía y Finanzas asigna al Poder Judicial 1.803 millones de soles, nos vemos obligados a repriorizar y solicitar una demanda adicional de 410 millones de soles. Es decir, sumados los 1.803 más los 410 millones, tenemos que hay un monto final de 2.213 millones como presupuesto adicional o presupuesto repriorizado del Poder Judicial. Dentro de esta demanda adicional mínima de 410 millones de soles, ¿no?, estamos solicitando para el rubro acceso efectivo a la justicia 106 millones de soles, transparencia y lucha contra la corrupción 15 millones de soles, porque actualmente no se ha implementado, sino parcialmente, la participación de la sociedad civil en el sistema de control interno del Poder Judicial. Asimismo, se solicita 243 millones para eficiencia y modernidad y fortalecimiento de la gestión institucional y 44 millones para fortalecimiento de órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios. Yo quisiera, señor presidente del Congreso de la República, señores congresistas, poner una muestra de botón para hacer ver cuál es lo clamoroso de la necesidad de órganos jurisdiccionales y de jueces titulares. Y a ustedes les consta, y es de público conocimiento, que la Corte Suprema de Justicia de la República tiene 7 salas supremas. De estas 7 salas supremas, solo 3 son permanentes. Y tenemos 4 salas supremas transitorias, temporales, de descarga, que cada 3 meses tenemos que prorrogar su vigencia. Pero esta vigencia se viene prorrogando desde hace más de 15 años. ¿Y por qué? Por la excesiva carga procesal que tiene la Corte Suprema de Justicia de la República. Es decir, más del 50% de jueces supremos son provisionales, que son llamados a conformar estas salas transitorias. No en la misma proporción, pero en la misma significancia, en las otras instancias judiciales igualmente tenemos juzgados y salas transitorias y por tanto jueces provisionales y, como dije, una gran cantidad de jueces supernumerarios. Tenemos luego un cuadro comparativo entre lo requerido por el Poder Judicial, lo propuesto por el Ejecutivo y la demanda adicional. El detalle lo tienen en el cuadro y solamente podemos recalcar algunos aspectos importantes, ¿no? En cuanto al acceso efectivo a la justicia, se solicita 106 millones en la demanda adicional, en transparencia y lucha contra la corrupción, 15 millones, y en eficiencia y modernidad,
243 millones. Finalmente, en cuanto a proyectos de inversión con expediente técnico, se solicitó, ¿no?, 95 millones de soles y el Ejecutivo no ha asignado ningún monto. En la demanda adicional se solicita 60 millones de soles. Quiero hacer presente que para el Poder Judicial no se ha asignado ningún monto para ningún nuevo proyecto de inversión. Es decir, que el Poder Judicial está condenado a no crecer, porque no tiene sino un monto mínimo asignado para continuar algunos proyectos de inversión que vienen desde años atrás. En cuanto a las metas del año 2016, como ustedes ven en el cuadro, tenemos que las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional se proponen resolver 1.245.000 expedientes, la Corte Suprema 33.700 expedientes para el año 2016, implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo en los distritos judiciales de Ancash, Tumbes, Lima Este, Ucayali y Ventanilla. Y así en el cuadro podemos ver las distintas metas establecidas para el año 2016. Finalmente, como reflexión, queremos hacer alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional que se emitió con motivo de un proceso competencial a fin de que se estableciera, ¿no?, la competencia y la delimitación correspondiente con relación a las facultades para formular y proponer el presupuesto institucional del Poder Judicial. En el fundamento 40 de esta sentencia del Tribunal Constitucional dice lo siguiente: de otro lado, el Tribunal Constitucional considera que la política general del Gobierno y la formulación del presupuesto están limitadas por los parámetros que fija la propia Constitución, en los términos señalados en los fundamentos números 9, supra, y 41 y 42, infra. En tal sentido, debe quedar establecido que el Poder Judicial, como poder del Estado, no está sujeto a una determinada política general de un gobierno determinado, sino a las obligaciones que la Constitución le asigna directamente. Por ello, corresponde al Poder Judicial, en cuanto a sus funciones y con base en la independencia que le es consustancial, fijar autónomamente sus objetivos institucionales, que obviamente tienen un componente presupuestario. La garantía de la independencia del Poder Judicial también se manifiesta a través del rol que debe cumplir en el proceso presupuestario, puesto que de no ser así se corre el riesgo de su sometimiento al Gobierno que le toque dirigir el Poder Ejecutivo. Y resuelve, en la parte resolutiva de esta sentencia, en este proceso competencial, dice en el punto 5, exhortar al Poder Legislativo para que, conforme a las capacidades económicas del país, se incrementen las partidas presupuestarias correspondientes a favor del Poder Judicial a efectos de consolidar el proceso de reforma de la Administración de Justicia en el que se encuentra abocado. Bien, finalmente estamos proponiendo estamos haciendo propuestas para que se incorpore en la ley del presupuesto algunas normas con relación, en primer lugar, a la demanda adicional de 410 millones de soles. Y dentro de esta demanda adicional, y también como prioridad de primer orden para el Poder Judicial, es que se atienda las demandas, las reclamaciones de mejoras económicas de los trabajadores. Y repito, este punto es de primer orden, prioritario para el Poder Judicial. Asimismo, dentro de la propuesta que estamos consignando, dentro de esta demanda adicional, está dirigida a la implementación de una línea de producción de microformas, renovación del parque informático, proyectos de inversión, viables con expediente técnico, fortalecimiento del nuevo Código Procesal Penal, creación e implementación de 29 órganos jurisdiccionales, programas presupuestales a cargo del Poder Judicial, implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo, etcétera.
Asimismo, estamos proponiendo para que se contemple dentro de la Ley del Presupuesto General de la República que se exonere al Poder Judicial para la contratación de personal jurisdiccional y administrativo. Se incluya asimismo en el artículo 10, inciso quinto, ¿no?, que se encuentren exonerados de esta prohibición en la adquisición de vehículos para el desplazamiento de jueces que atienden los procesos en la reforma procesal laboral y reforma procesal penal. Asimismo, que se prorrogue hasta el 31 de diciembre del 2016 la vigencia de la 15ª disposición complementaria de la Ley 30.114 con relación a la autorización de los gobiernos regionales y gobiernos locales para transferir recursos con excepción de los provenientes de las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y operaciones oficiales. Adicional. 2 minutos. 3 minutos. Muy amable, señor presidente. Decíamos que se autorice también a los gobiernos regionales y locales para que puedan transferir, ¿no?, bienes al Poder Judicial a efectos de implementar las reformas procesales penal y laboral. Finalmente, en cuanto al pliego de la Academia de la Magistratura para el año fiscal 2016, tenemos que la asignación presupuestaria para el año fiscal 2016 aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, alcanza la suma de 16.900.000 millones. Tenemos como fuentes de financiamiento recursos ordinarios para el 2016, 10.703.000, recursos directamente recaudados, 6.215.000, total 16.918.000. ¿Y cuáles son las metas propuestas por la Academia de la Magistratura para el año fiscal 2016? Tenemos, en primer lugar, un programa de capacitación para ascenso al segundo, tercer y cuarto nivel de la magistratura, programa de formación de aspirantes a la magistratura PROFA y para los niveles 1, 2, 3 y 4. Por otro lado, un programa de habilitación para magistrados nombrados del primer y segundo nivel de la magistratura, un programa de inducción para magistrados nombrados, un programa de formación continua para que comprenderá los programas de acreditación de especialidad para magistrados del primero, segundo y tercer y cuarto nivel de la magistratura como un buscador de sentencias en función al nombre del juez. Señor presidente del Congreso de la República, de esta manera doy cumplimiento al mandato constitucional en haber sustentado el presupuesto institucional del Poder Judicial. Muy agradecido.